Sean todos bienvenidos una vez más a esta nuestra iglesia virtual, Ministerios del Divino Salvador. En esta ocasión estaremos tocando el tema de la morada y el fruto del Espíritu Santo. La semana pasada estuvimos revisando el tema de la tercera persona de la Trinidad con el profesor Alan, sus principales características, entre otras cosas. Y si no han visto la lección, pues te dejo en la descripción del video o en una tarjetita de este lado o del otro el enlace al mismo. Muy bien, en esta ocasión vamos a tocar un tema muy parecido que tiene que ver igual con el Espíritu Santo, pero de una perspectiva diferente. Vamos a realizar una oración para empezar esta lección. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos, nuestra mente, nuestro entendimiento, y todo aquel que reciba este mensaje, Señor, sea edificado, pueda recibir de tu Espíritu Santo la lección que tú quieres darnos, Dios. Ponemos en tus manos este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, antes de comenzar esta lección, habría que preguntarnos qué significa la morada del Espíritu Santo. En términos llanos, es el lugar donde el Espíritu Santo habita. Sin embargo, entendemos que el Espíritu Santo es Dios, y dentro de los atributos de Dios sabemos que Él es omnipresente, Él es omnipotente, omnisciente también, por lo cual Él puede morar en todos y cada uno de los creyentes. El Espíritu Santo no es una fuerza o es una energía, como ciertos grupos sectarios sin sustento bíblico ni historiográfico, y me atrevería a decir que sin un mínimo de sentido común afirman. La evidencia es clara. Pero bueno, como sea, tenemos claro que el Espíritu Santo posee personalidad, es una persona, tiene funciones muy bien establecidas, como lo dice según Juan 16:8, que el Espíritu Santo ha venido a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Otra de las funciones que tiene el Espíritu Santo es el desarrollo del fruto, el famosísimo fruto del Espíritu Santo. Pero hay algo que a mí siempre me ha causado conflicto y me he preguntado por qué muchas personas, y me incluyo entre ellas alguna vez en mi vida, hemos hablado en plural sobre el fruto, es decir, los frutos del Espíritu, cuando en realidad es uno solo, con varias características. Pero bueno, el punto nodal no es este. Como mencionaba hace un momento, nosotros hablamos de los frutos a veces y no del fruto. Yo soy un fanático empedernido de las versiones comparadas de la Biblia y quiero que vean lo siguiente. Gálatas, capítulo 5, versículos del 22 al 23, nos habla de las características del fruto del Espíritu. Y bueno, aquí hay una tabla que realicé para que pudieras darte cuenta de esas características entre una traducción y la otra. La primera es la Reina Valera, que dice así, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, versículo 23. Y contra tales cosas no hay ley. La siguiente versión que tenemos en este cuadro es la Nueva Versión Internacional. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Siguiente versión, Dios habla hoy. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y la última traducción o versión en cuestión es la traducción en lenguaje actual. Es una de mis favoritas, pese a muchas de las críticas y teorías conspirativas que se han lanzado contra esta versión, pero están poco fundamentadas. Dice así: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, y tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. De estas 4 versiones comparadas, solo las 2 primeras, o sea, la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional, traducen como fruto del Espíritu las otras 2 como un verbo. En la versión Dios habla hoy, dice produce, y en la traducción en lenguaje actual dice hace.
Son verbos que pueden denotar la acción de crear o realizar algo. En este caso, el Espíritu Santo lo que hace en nuestras vidas, hermanos, cambiar nuestro modo de pensar, actuar, entre otras muchas otras cosas que van más allá de 2 versículos. Sea como fuere, hay que quedarnos con la siguiente idea. El fruto es el resultado de lo que el Espíritu hace en nosotros. Siempre. El mover del Espíritu siempre en la vida del creyente va a conllevar resultados visibles que están más allá de una santidad interior. Es decir, se nota tanto dentro como fuera de ti. Y hay una pequeña anécdota que quisiera contarles a aquellos que nos están viendo. Hace no mucho tiempo, una semana y media para ser exactos, yo había visitado a un amigo que es pastor aquí en la ciudad de Cuautla, y en medio de nuestra charla muy profunda sobre teología y muchas otras cosas relacionadas, cuando yo estaba a punto de retirarme de su casa porque ya era un poco tarde, yo iba en bicicleta, habíamos bebido café y ese café estaba acompañado por donas fritas preparadas por su esposa. Y en ese instante que yo ya me iba a ir, ellos me regalaron unas cuantas donas que habían sobrado y que fueron muchas de hecho, en una bolsa hermética para llevar. Y yo le dije a modo de broma, porque estábamos platicando de eso, que a ellos dos que buenos cristianos son, ¿no? Y entonces este joven que es pastor respondió con un tono serio, o sea, ni siquiera no captó que fue como un chiste. Dijo, este es el verdadero cristianismo, él comparte con sus hermanos. Y realmente yo me quedé con esa reflexión el resto de la semana. El cristianismo verdadero, ¿en qué consiste? Va más allá incluso de la misma institucionalización del cristianismo, tanto como el catolicismo romano hasta la reforma protestante. Eso solo son procesos históricos, pero va más allá. Es una cuestión más de comunidad, de amor al prójimo, basados en que Jesús nos enseñó a hacerlo. Continuando con el tema de la lección, la justificación, el nuevo nacimiento, la regeneración son ese resultado visible de haber creído en Jesús. Pero no solamente que existe la figura de Jesús histórico, ¿a qué me refiero? No solamente creer superficialmente que Jesús existió. Hay muchos deístas en este mundo. Deísta quiere decir una persona que cree que Dios existe, pero no tiene una concepción cristiana de ese Dios, solamente es un ente que creó el universo y se acabó. Entonces yo hace no mucho conocí a un muy buen deísta que es muy bueno debatiendo sobre la existencia de Dios, pero pues como era de esperarse, su fe está basada solamente en el deísmo. Existe un Dios que es un causal inteligente de la creación del universo, pero no es de tradición judio-cristiana. Incluso él asevera que Jesús existió por el número exacerbado de evidencias históricas que existen al respecto, pero él no cree que sea Dios o que sea un redentor. Y esa, mi estimado hermano, es la gran diferencia entre el deísmo y el cristianismo. La Biblia afirma que nosotros, pues, por decirlo de alguna manera, somos maldad andando. Lo dice David en el Salmo 51. En maldad he sido concebido en el vientre de mi madre. O más bien que tenemos esa tendencia más a realizar lo malo que a realizar lo bueno. Nuestra naturaleza es caída. Por tanto, es que requerimos de un Salvador. Y tú te puedes preguntar, yo no hago nada malo. Yo no me meto con nadie, yo no soy esto, no soy lo otro. Y sí, entiendo perfectamente tu postura. ¿Por qué habríamos de necesitar un redentor? ¿De qué nos va a salvar? Tenemos un vacío intrínseco en nuestra propia naturaleza. Y ese vacío solo puede ser llenado por Jesús. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, encarnado en Jesús, quien murió y resucitó al tercer día. El que le da sentido a nuestra vida, el que nos dignifica como seres humanos, como mujeres, como hombres, y el que decidió entregar su vida por ti y por mí, por todos los que hemos creído en una cruz y los que están a punto de creer, incluso por los que no creen, para que puedas vivir en plenitud, rodeado de su amor y de sus bondades, con una gran familia de creyentes, con un mensaje esperanzador para ti, para todo aquel que quiera creer, para los tuyos, con una redención en el aquí y el ahora y una esperanza después de esta vida. Jesús te está esperando, puedes recibirle como tu Señor y Salvador. Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente produce un sinfín de cosas inimaginables y admirables. Como lo leímos en varias versiones, el Espíritu Santo produce principalmente amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. O en otra versión, la traducción del lenguaje actual, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes,
y saber controlar nuestros malos deseos. Me encanta cómo traduce esta versión en la parte final, tener confianza en Dios, que es como se define la fe, confiar en Dios. Confiar es esperar algo sin la certeza lógica de que va a llegar. Tú tienes otro tipo de certeza al confiar, una certeza que va más allá de tu mente. Y bueno, todo esto que he mencionado anteriormente, las características del fruto del Espíritu, no se logran con autodisciplina. Muchos pueden pensar que sí, creer que son muy buenas personas, pero van a estar vacíos, y yo sé de lo que les hablo. Todo esto no se logra con una autodisciplina y siendo buena persona. El fruto tampoco es el resultado de un lavado de cerebro sectario, por si lo pensaban, donde de la noche a la mañana ya te comportas diferente, ya te comportas bien. Es el efecto del Espíritu Santo actuando en nuestra vida, cambiando nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de parecernos cada día más a Jesucristo. Ese es el fin último del fruto del Espíritu. Es el resultado de que cada día nos podemos parecer más a nuestro Señor. Pablo lo dice en otro libro, en otra carta, que el blanco perfecto es Cristo Jesús. Comenzaba con esta pregunta hace un momento: ¿qué es la morada del Espíritu? Para reiterar, es la estancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Tu cuerpo, mi cuerpo, los que hemos creído, los que están a punto de creer, pasa a ser el templo del Espíritu Santo, es decir, el sitio especial donde habita y ejerce influencia sobre el mismo, sin perjudicar el libre albedrío, por supuesto. Y si hemos creído, ha sido por decisión propia, porque el Señor nos ha ofrecido la salvación, porque hemos decidido recibirle y arrepentirnos de todo nuestro mal, porque para eso también es el Espíritu Santo. Ahora, quisiera hablar de un concepto que es bastante interesante, pero a la vez es controversial en el cristianismo: el concepto del pecado. El pecado va relacionado con las obras de la carne, como lo menciona Gálatas 5, versículos 19 al 21, que es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pero presten atención en la última parte del versículo. Es la dignificación del ser humano a través de la palabra, a través de la creencia en Jesús como Señor y Salvador, como restaurador, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que las practicaban tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero lo que quiero decir es que estas cosas para la iglesia de Galacia, de los Gálatas, eran lo que más se practicaban por el contexto en el que estaban, porque Galacia era una provincia romana, estaban rodeados de paganismo, de muchas cosas, y celebraban festividades, y para ellos era muy común hacer todas estas cosas. Y quisiera preguntarles, audiencia que observa de sus hogares, ¿qué es el pecado? Bueno, a continuación lo quiero ejemplificar con el siguiente sketch. Oye, pollo, tengo un conflicto existencial bien profundo. ¿De qué se trata, perro? ¿Sabes qué cosa es el pecado? ¿Pecado dijiste? Sí, pecado. Vaya, vaya. ¿Por qué la pregunta tan espontánea? Mira, yo sé que tú sabes de esas cosas, y de un tiempo para acá se me ha estado acusando de un montón de cosas horribles que pienso yo, que ni al caso con lo que es o no es pecado. Se están metiendo con mi persona por mis gustos, que creo que pues no le hacen daño a nadie. Bueno, la Biblia dice, según la primera carta de Juan, que el pecado es la transgresión de la ley. Sí, pero ¿cuál ley? Es muy ambiguo ese pasaje. Si digo que la Torá, que es la ley, no va a faltar el antisemita que diga que la ley fue abolida desde hace mucho tiempo y que nosotros no somos judíos como para obedecer la ley y cuanta cosa más, demostrando así su terrible ignorancia e hipocresía. Mira, perro, no es tan fácil como parece. Sí, es ambiguo y Juan era el más judío de todos los discípulos y sus referentes son mayormente extraídos de la tradición judía que aprendió durante gran parte de su niñez y juventud todos los sábados en las sinagogas. Y pues por eso se refiere a la ley de Dios, la ley de Moisés, pero en un sentido más como a principios u ordenanzas. Además, recuerda que Jesús dijo que la ley se resumía en solo dos cosas: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y claro que para lograr esto implica conocer toda la Biblia de pasta a pasta y no hacer el absurdo sesgo
que como el Antiguo Testamento es antiguo, ya no vale. Una vez más, de pasta a pasta, con su respectiva interpretación y teología bien trazada. Interesante, pero eso sigue sin responder a mi pregunta del todo. La Biblia es un libro muy antiguo y es difícil de aplicar en nuestra actualidad, ¿no crees? Ya entiendo tu preocupación, perro. Y tienes razón. No puedes tomar el contenido de una cultura milenaria y aplicarlo en tu contexto moderno, con tu cultura moderna. Vas a cometer muchos atropellos tanto en contra de tus hermanos como en contra de la misma escritura. ¿Y qué hago entonces? Bien, te explicaré algo. La historia, la filosofía, la hermenéutica, la filología, que es el estudio de las palabras y sus usos, la lingüística, la arqueología bíblica, la antropología y la teología, son ciencias que nos han ayudado a comprender las escrituras a cabalidad. Pero pon atención aquí. Solo el Espíritu Santo nos ha abierto los ojos a los principios eternos de Dios, que se han entendido de la misma manera desde hace más de 6,000 años. Ahora, para tu vida diaria y práctica, te voy a decir lo siguiente. El pecado es todo lo que te hace daño a ti, a tu cuerpo, a tu mente y corazón, como a los demás, a los que te rodean. Entiendo, pero ¿qué hacemos con todos aquellos que lanzan definiciones condenatorias del pecado? A ver, dame un ejemplo. No hagas o digas esto porque es pecado. No escuches tal o cual música porque es pecado. No te vistas de esta manera o de la otra porque es pecado. No respires así porque te puedes morir y morirse es pecado. No camines así porque es pecado. Como viles puritanos del siglo XVII que veían pecado hasta en la sopa. No es necesario que te preocupes tanto por eso. Sería peor si son de los que ven demonios en todos lados hasta... Espera. ¿Qué es eso? No me digas que sí, así también con la clásica frase de esto y aquello es del diablo. Ay, Dios santo. Mira, para que no te mortifiques con todo esto, piensa en lo que te voy a decir. Y te voy a repetirlo de hace un momento. Pecado es todo aquello que te hace daño a ti mismo, que le hace daño a tu cuerpo, a tu mente, a tu corazón, y lo que le hace daño a los demás, a los que te rodean. Mientras obedezcas ese principio eterno, todo saldrá bien. Y ahí te va porque es un principio eterno. Porque no estás quebrantando la ley, y la ley es amar a Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Y con eso ya estás del otro lado. Solo cúmplelo a cabalidad y ora mucho a Dios para que te ayude a cumplir con todo eso. Ora, ayuna y estudia la palabra muchísimo. Muchas gracias, pollo. Sabía que no me decepcionarías. Muchas gracias a Dios por tu vida. No es nada, amigo. Me recuerda que este es el verdadero cristianismo. El cristianismo donde se ama y se comparte. Incluso si no son tus hermanos en la fe. Anda, ven, dame un abrazo. Sí, amigo, aquí está el abrazo. Como pudimos observar, el pecado es un concepto muy difícil y se puede reconfigurar cultura a cultura, contexto a contexto. Para los hebreos era pecado consumir ciertos animales inmundos porque comerlos representaba su propia muerte, dado el contexto desértico en el que se encontraban. La circuncisión, una práctica propia judía, era por cuestiones de higiene y sanidad. Aparte, regresando a los alimentos, ellos no sabían que existían microorganismos tan pequeños que afectaban los alimentos, que muchos animales los tenían. Y tampoco existían esas formas tan sofisticadas de sanitizar y preparar los alimentos como hoy día los tenemos. Eso les hacía daño a sí mismos, a sus cuerpos, y les hacía daño a los demás. Y volviendo al tema del fruto, la Biblia siempre ha sido inclusiva y dignificante, pero tal parece que muchos cristianos disfrutan mucho el condenar y señalar el pasado y los errores circunstanciales del presente de muchos de sus hermanos. Chismosos, pues Jesús dignificó a los pecadores y jamás les volvió a señalar en ningún sentido. A la mujer que salvó de morir apedreada, a la mujer samaritana, al ciego y a todo aquel que le perdonó sus pecados, porque él tenía la potestad de perdonar pecados. Jamás les volvió a recordar ni una acción de su pasado,
E incluso Pablo a los Gálatas, si les llegó a recordar parte de su pasado como las obras de la carne, fue con el propósito de que se cimentaran en su nueva fe, el cristianismo, en Jesús, el Hijo de Dios verdadero, y que le dieran mayor peso a esa contraparte, que es el fruto del Espíritu, que es aún mayor que las obras de la carne. Además que estaba reeducando a una parte de una nación con una cultura completamente distinta a la suya, donde sus conceptos, sus concepciones del bien y del mal y del pecado estaban a años luz de lo que Pablo conocía en el judaísmo, usando conceptos que ellos mismos podían entender, cosas que tenían cerca, que podían familiarizarse con ellas. Y bueno, ya para ir concluyendo, quiero ilustrar lo que es el fruto del Espíritu con otro sketch, con estos agradables títeres. Hola, pollo, me da gusto saludarte. A mí igual, ¿cómo estás? Pues estoy bien, gracias a Dios. He podido sobrellevar las cargas de la vez pasada que te conté. Pero ahora vengo a molestarte con mis dudas. ¿Podrías decirme qué es el fruto del Espíritu? Es una pregunta interesante, perro. Pues mira, es el efecto principal del que el Espíritu Santo habite en el creyente. El fruto es también el desarrollo de ciertas características que todo creyente debería tener, en mayor o menor medida. Pero lo ideal es que esté en una mayor medida, en una medida exagerada, que sea de lo mejor. Y antes de que vuelvas a preguntar otra cosa, te lo voy a adelantar. Las características del fruto del Espíritu son, según Gálatas 5, versículos 22 y 23, son amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. El Espíritu Santo también nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Excelente, pollo, pero ¿esas características nacen de la noche a la mañana? Perro, amigo mío, me encantaría que fuera así, pero no. Es un proceso que puede llevar incluso toda la vida. El Espíritu Santo trabaja en ti en cuanto tú le permitas hacerlo. ¿No crees? Sí, pero ¿qué me dices de la gente que por cualquier cosa ya te está señalando, ya está pone en duda o en tela de juicio tu fe y que el Espíritu Santo habite en ti? Lo dudan. ¿Y por qué lo dices? A ver, explícame. Sucede que hay una persona que se hace llamar cristiano, nominal de muchos años, pero tiene un historial terrible de un comportamiento que no refleja el fruto del Espíritu. Es chismoso, tiende a robar, muchas cosas. Habla mal de muchas personas. Pero este sujeto, a la primera que comete un pequeño error y simple y llanamente no estoy de acuerdo con su opinión, o aún más ridículo, que no le parezcan mis gustos de música, literatura, entretenimiento y cosas que yo estudio. Porque sí, pollo, yo estoy estudiando. Y él argumenta que todo eso es basura porque no edifica, según él. Entonces me ha dicho que me voy a ir al infierno y muchas cosas muy feas. Me pondría triste si eso fuera una preocupación, pero realmente por eso te vengo a preguntar. Mira, perro, tranquilízate un poco. El fruto del Espíritu es una cuestión de actitudes. Quizás sea el parámetro más palpable de la santidad externa e interna. Sin embargo, muchos no lo entienden así. Como te lo dije hace no mucho, o sea, en la consulta anterior sobre el pecado es todo aquello que te hace daño a ti y a los que te rodean. Sí, pollo, lo recuerdo, pero hasta me han llamado de lo peor. Que soy un doble moral, que soy un doble cara e hipócrita, solo por tener sentido común y pensar diferente. Ni siquiera indagan en lo que escucho y leo, solo hablan por hablar. Y hasta donde me conoces, pollo, te he demostrado a ti y a mucha gente que tengo un grado de santidad externa e interna y que yo no hago daño a nadie y tengo una relación con Dios. Ya veo, te juzgan por lo que escuchas, por lo que lees, entre otras cosas, sin discernir o investigar a profundidad, diciendo, esto es pecaminoso, esto es del diablo. Bien, déjame decirte que no debes escuchar dichas críticas si no están bien fundamentadas. Además, fíjate que de quién vienen. Dijiste que no tiene un buen historial este sujeto.
Mi consejo es que no prestes atención a ello y dedícate a ser tú mismo. Dios te ama como eres. Y si tienes muchos conflictos con ello, pues te digo, como te lo dije la vez pasada, ora a Dios y ayuna mucho para que sea Él mismo quien te revele lo que tienes que hacer y cómo conducirte. Y sobre todo, deja que el Espíritu Santo siga obrando en ti para dar mucho fruto todavía, que cierres la boca de tus adversarios, de tus detractores, con lo que tú puedas demostrar en tu testimonio. El mismo Jesús lo dijo, que por sus frutos serán conocidos ellos y también tú. Con ayuda de Dios, perro, que me encantaría que tú dieras el mejor fruto que puedas. Que nadie tenga nada que hablar de ti. Y si lo hacen, que sea por ignorancia y no porque sea tu culpa. Una vez más, mi amigo Pollo, muchas gracias. Dios te bendiga. Como hemos visto, nuestro amigo el Pollo ha mencionado que el desarrollar las características del fruto del Espíritu Santo es un proceso progresivo que puede durar toda la vida y depende de qué tanto le permitamos al Espíritu de Dios hacer la obra en nosotros. Esto va más allá de nuestra personalidad, gustos, cultura y contexto. El fruto es un principio eterno. Ahora, para concluir, les presentamos una serie de características que no representan para nada a un creyente espiritual. Es como un antimanual, es decir, no hagan esto, no sean esto, por favor, sean todo lo contrario de lo que les voy a decir. Un creyente poco espiritual y carnal es el que discute por todo, y no la clase de discusión amable y cordial, sino que discuten por tonterías y por una guerra de egos absurda. Siempre se justifican, se ofenden con facilidad, con cosas como No me visitan, no me saludan. Ay, todos están en mi contra. Hijo, el mundo no gira a tu alrededor. El mundo gira alrededor de Cristo. No agradecen, se preocupan demasiado. Y la paciencia ¿dónde está? Y la confianza en el Señor. Hablan demasiado de sí mismos y no escuchan a los demás. Tienen una vida pobre de oración, son indisciplinados, llevan muchos malos hábitos y no sienten el más mínimo interés y deseo de escudriñar las Escrituras. Hermano, es complicado, yo lo sé. Gente que nos ve desde fuera, es complicado, lo sabemos. Todos estamos en un proceso de perfeccionamiento continuo. En la vida es una serie de altas y bajas, pero no podemos quedarnos en un constante estado de conformidad. Roguemos pues a Dios que nos doblegue y permitamos al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas, para que produzcamos mucho fruto, fruto del bueno, para que al contrario de hacernos daños a nosotros mismos, a los demás, podamos edificarnos a nosotros mismos, podamos edificar a los que están a nuestro alrededor y alcanzar a todos aquellos que no conocen. Si es la primera vez que observas un mensaje como este, si no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, esta es la oportunidad perfecta de encontrar el perdón, la dignificación en Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración para terminar esta clase, que nuestros corazones se vayan llenos y contentos con algo nuevo que hemos aprendido. Señor, gracias te damos. Gracias, Dios, por tu amor, tu misericordia, tu bondad manifestada en lo que nos permites escuchar, lo que nos permites entender a través de tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que mores todavía más en nosotros, que produzcas fruto, mucho fruto en nuestra vida, en nuestra alma. Que no permitas que nada ni nadie nos detenga a encontrarnos contigo. Y como tu palabra misma dice, contra tales cosas no hay ley que condene esto, ni críticas, ni comentarios de nadie. Que podamos agradarte a ti y solo a ti, con todo lo que somos, con todo lo que nos permite ser, y por la simple y sencilla razón de que tú eres Dios. En nombre de Jesús. Amén. Bien. Hermano, espero te hayas gozado, espero hayas entendido y esperamos sus comentarios. Dios les bendiga.